reunidos en su nombre, allí está Él reunido con nosotros. Amén. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gracias por esa bendición que Él nos otorga. Amén. Y yo quisiera, ¿verdad?, entrar en esta mañana. Voy a traer algo que puso el Espíritu Santo en mi espíritu. Quiero compartirlo con ustedes para edificación de nuestras almas. Y quisiera ir a la carta de Romanos, en el capítulo 3, y vamos a estar leyendo varios versos ahí, desde el verso, para entrar en contexto, voy a hablar desde el verso 21. Saludamos a aquellos también que nos sintonizan a través de las redes sociales. Esperemos que esta palabra que vamos a enviar a través de la tecnología pueda ser de edificación a sus vidas. Capítulo 3, verso 21 en adelante de Romanos, de la carta de los Romanos. Y dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 3, verso 21. Vamos a estar leyendo hasta el verso 26. Dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Bien, amado, yo quisiera hablar acerca de lo que Dios ha provisto a través del sacrificio de Jesucristo, entiéndase, en la cruz. Y podríamos llamar a este tema, que hay mucho que abarcar, ¿verdad? Pero vamos a compartir unas breves palabras de exhortación en esta mañana acerca de lo que son las provisiones de la cruz de Jesucristo. Sabemos que el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario fue inmensamente grande, amados. Imagínense de tal manera esto, que cuando usted se va al libro de Levíticos, en el Antiguo Testamento, usted va a ver allí, cuando yo por primera vez leí el libro de Levítico, el libro de Éxodo, el libro de Número, esos libros son como que muy complicados para poder comprenderlo. Usted ve ahí mucha sangre, usted ve muchas cosas que para la mente humana nuestra como que no entendemos estas cosas hasta que Dios nos dará luz y revelación de lo que está escrito en su palabra. Pues fíjense bien, todas esas cosas que usted ve en el antiguo pacto, todos esos sacrificios, todas esas ordenanzas y mandamientos para sacrificar y diferentes clases de sacrificio, solamente apuntaban y representaban lo que Jesucristo iba a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. Era tan rico y tan abundante lo que el Señor Jesucristo iba a hacer por nosotros en la cruz del Calvario, que tuvo que ser representado por diferentes tipos de sacrificios en la antigüedad. Por eso usted puede ver un sacrificio de expiación, otro sacrificio que era por la paz, otro sacrificio que tenía que ver con la harina, con el aceite, con el vino. Y usted ve todas esas cosas y dice, pero ¿por qué tanto ritual y tantas cosas que tienen que ser celebradas por los israelitas en aquel entonces? Pues tenía un propósito que era sombra de lo que había de hacer nuestro Señor Jesucristo, y tuvo que ser simbolizado por todos esos sacrificios, porque era muy rico lo que Él iba a hacer en la cruz del Calvario por nosotros. Pues bien,
Yo quiero leerles rapidito un comentario que dijo un hermano en la fe acerca de la cruz, porque a veces nosotros los seres humanos no entendemos realmente lo que pasó allí en la cruz del Calvario, pero nosotros como creyentes necesitamos entender realmente lo que sucedió y lo que hizo y lo que proveyó, suministró nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Es muy importante entender eso para que por nosotros podamos estar más firmes y podamos entonces transmitir con gozo y con alegría a otras personas que no tengan esta misma esperanza que ya nosotros tenemos. Amén. Y él dice de la siguiente manera: todo el cielo está interesado en la cruz de Cristo. Todo el infierno le teme, Satanás y sus huestes. Mientras que los humanos son los únicos seres que en mayor o en menor medida ignoramos su significado. Esto lo dijo Oswald Chambers. Y esta palabra es sumamente verdadera, amado. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué usted cree que hay tantas personas todavía que no han llegado al camino de la verdad y han reconocido lo que hizo esta persona que cambió la historia de la humanidad? Entiéndase, Jesucristo. Precisamente porque todavía no han comprendido lo que Él hizo en la cruz del Calvario por amor al mundo. De tal manera, Él amó al mundo que dio el Padre a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga esa vida eterna. Y Él la hizo, gloria al nombre de Jesucristo, y ese sacrificio lo dio por amor a la humanidad. Vamos a entender ahora qué significa esto. Entonces, ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pues fíjese que el apóstol Pablo decía: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Por qué es poder de Dios? Porque el evangelio de Dios es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Primeramente al judío, ¿por qué? Porque la Biblia muestra de que Jesucristo nació siendo de nacionalidad judía, israelita, pero la Biblia dice lamentablemente que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. De hecho, hoy en día usted puede ir a Israel y la mayoría de las personas en Israel no creen que Jesucristo es el Mesías profetizado por los profetas para poder salvarlos a ellos de la condenación y de sus pecados. Porque ellos piensan que Jesucristo no cumplió estratégicamente las palabras de los profetas, que entendía que él tenía que venir como un libertador, como un rey que iba a liberarlos del yugo de esclavitud en el que se encontraban. Pero ellos no pudieron comprender que aunque los profetas hablaron de él como un rey que iba a traer paz y justicia al mundo entero, primeramente tenía que venir como un siervo sufrido, como un representante de aquellos rituales que ellos estaban celebrando. ¿Para qué? Para combatir el pecado, que era lo más grande o lo más terrible que el mundo está experimentando hoy en día, que es lo que separa al hombre de su creador. ¿Ok? El pecado es lo más horrible. Entonces él tenía que venir primeramente como eso, como un cordero, inmolado, sin pecado, sin mancha, para poder entonces darles el lugar que le correspondían a ellos. Pero el hombre hoy en día no quiere eso, amado. Quiere la pompa, quiere estar en gran magnitud ante los seres humanos, en gran reconocimiento, pero no quiere bregar con aquello que le separa de su creador. Entiéndase, el pecado. Pero para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Entiéndase que entonces Jesucristo dice: pero a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el poder y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Allá entramos nosotros los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no son israelitas judíos. Están todas aquellas naciones que le recibieron. Él le da ese poder y esa potestad simplemente porque creyeron en lo que Él hizo, en la obra magnífica que Él realizó por nosotros en la cruz del Calvario. Bien, dicho esto, aquí usted puede ver algo muy interesante, que la justicia de Dios se revela por medio de la fe. ¿Pero por qué por la fe, amado? Entiéndase que aquí dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, el verso 24. Y aquí hay varias cosas que quiero tocar, que son provisiones de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Entiéndase justificación, podemos ver ahí. Pero la justificación
es en base a la redención, porque el verso dice, el 25, que Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, el verso 24, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí tenemos otro aspecto o otra provisión de Jesucristo. Justificación, pero fue mediante la base de la redención. Y en el verso 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de su fe en su sangre. Y vemos otra cosa también, que son distintas: justificación, redención y propiciación. Entiéndase que la justificación tiene su base en la redención, pero la redención tiene su base en la propiciación. Y vamos a ver qué muestra la Biblia acerca de estos términos, porque para nosotros quizás vemos esto y leemos esto en la Biblia, pero quizás a veces no profundizamos un poquito más para ver qué significa todas estas cosas. Entiéndase que la justificación quiere decir la declaración de inocencia de un redimido, porque justificar es declarar inocente a una persona. Pero ¿por qué nosotros entonces, si creemos en nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz de Calvario, somos entonces justificados? ¿Ok? ¿Por qué? ¿De qué nosotros éramos los culpables? Pues entiéndase que la Biblia muestra de que todos los seres humanos han cometido y han sido manchados por la culpa del pecado. El pecado es aquello que nos separa de Dios. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado nos separa de nuestro Creador y nos hace culpables delante de Él. Fíjense, cuando aquel primer hombre comió del fruto de que Dios le dijo que no comiese, en cierta manera el hombre se vendió al pecado. La Biblia muestra en Romanos capítulo 7, verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Así que todos los seres humanos que están viviendo sobre la faz de la tierra están en esa condición si no han reconocido a aquel que vino a libertarlos de esa condición. Están bajo el yugo y el poder del pecado. ¿Okay? Y esa deuda yo la veo como una deuda gigantesca, porque todos nosotros hemos pecado. O sea que cada vez que nosotros pecamos, se va acumulando la deuda hacia nuestro Creador, hacia el Padre. ¿Okay? Entonces es imposible, entiéndase, porque los pecados son como deudas para Dios. Usted se recuerda la oración de nuestro Señor Jesucristo, el Padre nuestro. Una de las cosas que Él dice: Padre, perdónanos nuestras, ¿qué dice? Nuestras deudas. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque el pecado para Dios es una deuda. Pero es una deuda gigantesca. Hay una parábola que se llama la parábola de los dos deudores, donde Dios va a hacer cuenta con su siervo. Esa palabra habla de aquellos que cuando ya recibieron a Jesucristo, vuelven a cometer pecados. ¿Ok? Porque nosotros, aunque recibimos a Jesucristo, como estamos andando en este cuerpo de carne, pues ciertamente a veces nosotros nos deslizamos y fallamos. Pero gracias a Dios que Dios ha dejado a su Hijo, aleluya, para nosotros entonces poder ir a Él y su sangre, si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Ok? Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino por la de todo el mundo. ¿Ok? Podemos entonces entrar en comunión con Él porque su sangre nuevamente nos limpia. Pero a veces hay personas que todavía no han tenido esta bendición que nosotros hemos recibido y tienen una deuda gigantesca contra Dios. Pero ¿qué sucede? Que cuando esas personas se acercan y escuchan el Evangelio, porque el Evangelio de Dios es poder para salvación y la fe viene por oír, pero oír la palabra de Dios. Usted puede predicar, por eso es que eso nos manda, eso nos exhorta a predicar el Evangelio, porque el Evangelio es la esperanza que tienen las personas cuando no han conocido esta verdad que nosotros hemos conocido, para que puedan salir de esa gran deuda y puedan reconocer lo que Jesucristo ha hecho por ellos, que esto no se trata de otra cosa de salvación, porque el hombre está condenado con esa deuda y no tiene quien pueda suplirle el beneficio de pagarle esa deuda, pero ya no saben muchas veces que ya eso ya fue propiciado para ellos. Gloria al nombre de Jesús. Y es nuestro deber
nosotros dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, porque esto fue por gracia. Nada pudimos nosotros hacer para merecernos este favor de Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Déjeme tomar un poquito de agua, porque yo tengo este problema a veces que la boca se me reseca. Pero le damos gracias al Señor por esto. Dice aquí, en el verso número 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 5 de Romanos dice, ciertamente apenas morirá por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Gloria al nombre de Jesús. Entiéndase que fuimos justificados por su gracia. Y Dios demostró su amor por con nosotros, que nosotros siendo pecadores, él murió por nosotros. ¿Osara alguno morir por alguno? Bueno, ¿usted daría su hijo por el rescate de Osama Bin Laden? ¿O por Hitler? ¿O por alguno de estos villanos malvados? Pero sin embargo Dios demuestra su amor, porque una cosa es decirlo con la boca para afuera, pero otra cosa es demostrarlo con los hechos. ¿Okay? Como dicen por ahí del dicho a hecho hay un gran estrecho. No es lo mismo, pero Dios demuestra su amor para con nosotros. ¿Cómo lo demostró? Enviando a su unigénito hijo a morir por nosotros. Y ese hijo tenía que ser igual a su padre en divinidad. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo esto así? Porque recuérdese que los seres humanos son muchos, estamos hablando de billones. Desde el comienzo de la creación aquí, desde el primer hombre, entiéndase la primera mujer, Adán y Eva, hasta el momento han pasado millones y millones de seres humanos. ¿Y usted cree que una sola persona, aunque sea perfecto, pudiera pagar el precio que requería todos los pecados que han cometido los billones de personas que han pasado por el planeta Tierra? Es imposible. Es imposible. Por eso que la Biblia dice que el Hijo al principio era con Dios y en el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y todos vimos su gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y por qué tuvo que hacerse hombre? Para poder pagar el precio que requería esa gran deuda que nosotros teníamos. ¿Okay? Porque Dios no puede morir. En esencia, divinamente, Dios no puede morir porque uno de sus atributos es la inmortalidad. Pero sin embargo, Él tuvo que hacerse carne para poder pagar ese precio, porque si no, no puede morir. ¿Okay? La persona del Hijo de Dios, el Verbo, Jesucristo. Dice otro verso de Hechos, capítulo 13, 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que en él cree. Gracias al Señor porque simplemente él provió esto y lo que nos exige a nosotros es simplemente la fe. Creer en él, lo que él hace o que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, vamos a tocar rapidito el otro término que es redención. ¿Qué significa redención? Pues redención significa porque la justificación, la base de la justificación está en la redención. Y lo que significa es redimir o rescatar algo que estaba perdido. Algo que le pertenecía al dueño. Y el dueño lo vendió o lo empeñó y quedó empeñado aún que él era el dueño. Como vimos anteriormente, al pecado entrar al mundo por un hombre, nosotros fuimos vendidos al pecado. ¿Okay? Y eran unos esclavos del pecado. Gloria al nombre de Jesús. Usted se levantaba y inclusive un ser humano, por más pequeño que sea, un niño,
a la vez que tenga conciencia, va a tender a hacer lo malo, porque eso ya lo heredamos. Gloria al nombre de Jesucristo. Eso ya es tendencia a nosotros. Yo me acuerdo siempre que mi esposa me hablaba de, ella es maestra, y veía a los niños pequeñitos, aún pequeñitos, haciendo cosas que uno dice, pero ¿cómo puede ser posible que a esa corta edad ya hagan y tengan la tendencia a hacer cosas malvadas? Pues no se asombre, porque la Biblia nos informa de que todos hemos heredado ese pecado, y a la vez que tengamos conciencia vamos a transmitir, a manifestar lo que llevamos por dentro. ¿Sí? Por eso que todos los seres humanos necesitamos a alguien que pueda rescatarnos de esa vana condición que llevamos. ¿Sí? Y no hay otro que lo pueda hacer porque todos hemos pecado. Por eso necesitamos uno que sea limpio, sin pecado, porque esa es la demanda de nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Alguien que lo haga, que no haya nunca pecado en su vida. Y la Biblia nos dice que tenemos un sumo sacerdote, un amado Salvador que nunca pecó. No hubo nadie, ni diablo ni demonio, que lo hicieran pecar. Gracias a Dios porque Él lo pudo hacer. Amén. Y dice aquí, entonces para poder rescatar, es decir, volver a ser dueño de lo que antes era el dueño, pero que se había perdido, había que pagar el precio. Hay que pagar el precio, y ese precio es la propiciación, que la vamos a ver más luego, porque la redención, la base de la redención es la propiciación, porque la redención es el rescate, pero la propiciación es el precio que se pagó para poder ser rescatados nosotros, y entonces nosotros al creer eso somos justificados. Y todas esas provisiones las hizo Jesucristo, porque cuando vino a la cruz, Él quiso pagar toda esa deuda y entonces dejar y borrar todo ese pasado amargo que tienen los seres humanos a causa del pecado. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero hay otras provisiones que me gustaría hablar el otro día, que es acerca de la provisión de la resurrección, porque aunque Jesucristo murió en la cruz del Calvario, no se quedó allí muerto, sino que la Biblia dice que resucitó también. Y también hay unas provisiones de la resurrección para nosotros, ahora los que hemos creído. Gloria al nombre de Jesús. Así que la cruz brega con las cosas del pasado, pero la resurrección de Él quiere y intenta bregar con las cosas del futuro. ¿Okay? Porque hay unas cosas que nosotros tenemos que hacer luego que nosotros ya hemos recibido y nos hemos apropiado de esa bendición que nos dio. Amén. Entonces dice el verso número 6 del capítulo 1 de Efesios: para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Gloria al nombre de Jesús. Colosenses 1, 13 y 14 dice: en el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Gracias a Dios porque Él lo hizo de esa manera, porque no había otro que lo pudiera hacer. Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aquí vemos muchas personas de distintas nacionalidades, ¿verdad que sí? Aquí hay boricuas, puertorriqueños, hay venezolanos, colombianos, hay de otros norteamericanos. Dios ha querido un pueblo de todas las naciones, gloria al nombre de Jesús. ¿Okay? No solamente de una sola nación, porque Dios es rico en su gracia y misericordia para con todos los seres humanos. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 2:6 dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y Mateo 20:28: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que no fue por algún grupito nada más que Él vino a darse en rescate, como algunos
quizás predican por ahí y enseñan. Hay una televisión que enseña eso, que solamente Él vino por solamente unos pocos. Pero la Biblia nos muestra que Él vino por muchos, a dar su rescate por muchos. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero solamente hay una condición. ¿Cuál es esa condición? Que usted crea. Que usted crea. Usted no tiene que hacer absolutamente nada, porque si usted hiciera algo para poder adquirir esa provisión de Él, la Biblia muestra de que los pecados o las obras de justicia que nosotros pudiéramos hacer para agradarle a Él son trapos de inmundicia delante de nuestro Creador. Así lo dice y lo declara la Biblia. Trapos de inmundicia. ¿Usted sabe lo que es un trapo de inmundicia para aquel entonces? ¿Se ha preguntado alguna vez si usted ha leído ese término en la Biblia? Trapo de inmundicia para aquel entonces es lo que hoy en día las mujeres utilizan cuando están en su periodo menstrual. Imagínense lo que Dios compara las obras que nosotros pudiéramos hacer para nosotros poder agradarle a Dios. No hay nada que nosotros podemos hacer para agradarle a Él, para ganarnos lo que Él hizo. ¿Por qué? Porque éramos y somos pecadores delante de Él. Entonces, usted entiende cuán privilegiado es usted de haber adquirido esa provisión de que Dios le otorgó a usted, que no lo considera. Eso no lo tiene todo el mundo, amado. Por eso que cuando uno entiende estas cosas, uno tiene que proclamarle a otro lo que uno ha recibido, lo que ha adquirido uno. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, porque es grande, es de gran valor, amado. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Se hizo maldición por amor a nosotros. Bendito sea el Señor Jesucristo. Nos redimió de la maldición de la ley, porque la paga del pecado, dice la Biblia, que es muerte. Entonces, usted sabe entonces, entiéndese, por qué los seres humanos morimos. Porque primeramente el pecado, si estamos viviendo en pecado o estuvimos viviendo en pecado, la Biblia muestra de que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero si yo no me arrepiento y recibo esa provisión que Dios ya hizo por mis pecados, y ese pago que ya y ese rescate, pues entiéndase que va a sufrir o vamos a sufrir la muerte física. ¿Okay? Y significa, la Biblia muestra que la muerte es separación de nuestro Creador. Ahora mismito, si una persona está viviendo en pecado, Dios la ve muerta. Y muerta significa que está separada de Él. No hay comunión, no hay una interacción. Pero si muere en esa condición, saldrá del cuerpo la persona interior, que es su alma, que es la verdadera persona en Él, y será separada por el resto de la eternidad. Pero nosotros no queremos eso, amado. No quisieron eso y Dios tampoco lo cree. Lo quiso de esa manera. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. Ahora, voy a terminar con este último, que es la propiciación. ¿Qué quiere decir la propiciación? Porque la redención, la base de la redención es la propiciación, que es el precio que se pagó. Propiciar es poner en pro, a favor de. Porque se puede estar a favor, que quiere decir en pro, o se puede estar en contra. Entonces el hombre estaba en contra de Dios, había pecado y por lo tanto el juicio de Dios estaba en contra del hombre. Dice el verso 25 de Romanos 3:25 que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso, como le dije anteriormente, el sacrificio tenía que ser por el mundo entero, no por algunos pocos. Es para todos. Lo que sucede es que aquellos que se quieren apropiar de ello, porque no todos van a ser salvos, porque esa es la realidad que vivimos hoy en día.
Muchas personas mueren en sus pecados y nunca fueron salvos, pero no porque quiso Dios así de esa manera, porque nadie va a tener excusa delante de Dios. La Biblia muestra de que Dios ha sido justo y ha dado ha dado la provisión del evangelio para que todas las criaturas puedan reconocer de que Él fue justo y nadie se escape de su justicia. Gloria al nombre de Jesús. Nadie va a tener la excusa delante de Dios porque Dios va un día a celebrar un juicio para todos los seres humanos y cada cual le va a tener que rendir cuenta a su Creador en ese juicio. Los pecadores tendrán el juicio del trono blanco. La iglesia, como parte de su cuerpo y de sus hijos, tendrá otro tribunal que se llama el tribunal de Cristo. Así que todos los seres humanos vamos a tenerle que rendirle cuentas a Dios por nuestros actos. ¿Ok? Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y por último, quisiera decir esto. La reconciliación. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es reconciliación? Porque éramos enemigos de Dios. Pero justificados pues por su fe, por la fe, tenemos paz. Porque estábamos enemistados contra Dios, éramos enemigos de Dios. La Biblia dice que Dios está molesto con el impío todos los días. Pero nosotros los seres humanos, como no entendemos esto, usted está viendo toda la blasfemia, todo el pecado que los seres humanos están cometiendo hoy en día contra Dios, porque el pecado es como si usted le pusiera un puño en la cara a Dios. Ese es un reto hacia Dios. Dios detesta el pecado. Ahora mismo en las Olimpiadas, usted vio las Olimpiadas, lo que está sucediendo allá. ¿Qué tiene que ver ese inicio de la Olimpiada con lo que son los deportes? Absolutamente nada. Y el ser humano se cree que se va a salir con la suya y va a seguir blasfemando contra Dios. Porque aunque quieren justificar lo que pasó allí, nosotros sabemos, los que estamos despiertos, que hay algo profundo ahí. Hay una guerra espiritual en el ambiente, amado. ¿Okay? Y el ser humano quiere seguir en su mundo de pecado y de maldad, seguir pecando contra Dios y no sabe lo misericordioso que Dios ha sido, pero la misericordia de Dios algún día va a llegar a su límite. ¿Okay? Porque Dios es grande en misericordia, como desde el cielo, dice la Biblia, hasta el extremo de un cielo hasta el otro, es rico en misericordia. Es lento para él y grande en misericordia. Pero la Biblia nos revela que llegará un tiempo de tribulación y de angustia, porque los seres humanos, si no es porque Dios los mete en eso, no se vuelven a Dios. Mientras uno está chilling y contento, uno no mira para el cielo, pero cuando viene la situación amarga, los seres humanos miran para el cielo. Así lamentablemente, Dios no quiere eso. Dios quiere que le buscamos mientras pueda ser allá. Tanto nosotros, Él está cercano, nosotros nos acerquemos a Él. Así que quiero orar. Para concluir esta parte, es mucho que abarcar, amado, pero quería darle esta pequeña exhortación para que usted vea las cosas que Dios ha hecho por nosotros a través de su Hijo Jesucristo, que son cosas preciosas y grandes. Gloria al nombre de Jesús. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra es verdad. Señor amado, que podamos ser oidores, Señor amado, y hacedores de tu palabra, no oidores olvidadizos, Señor. Que lo que hemos escuchado en esta mañana lo podamos poner por obra, Señor, y dar